años, sobre las secuencias amplias del genoma, se ha confirmado, ¿no?, la importancia de determinados genes que van a estar implicados en el procesamiento de la respuesta inmune. Estos van a estar relacionados con una mayor susceptibilidad para desarrollar esta enfermedad y también va a estar relacionado con la gravedad. Ahora, se ha descrito que el lupus va a tener una asociación con genes HLA de clase 2, como el DRB1-0301, el DRB1-1503, el DRB1-1501, esto en caucásicos, y el DRB1 en orientales, ¿no? Ahora, se dice que los factores ambientales podrían ser los desencadenantes de esta enfermedad en estos individuos, ¿no?, que van a ser susceptibles genéticamente. Y también el riesgo de desarrollar esta enfermedad puede estar también influenciado por factores epigenéticos, como la metilación del ADN y los cambios post-traslacionales de las histonas, que van a ser ya sea inducidos bien genéticamente o por la exposición a agentes ambientales. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a los factores ambientales, aquí vamos a ver la participación de agentes externos que van a ser inductores, ¿no? Y esto en individuos que van a ser susceptibles genéticamente. Uno de ellos vendría a ser la luz ultravioleta, el cual va a alterar la estructura del ADN y va a aumentar su antigenicidad, y con ello va a inducir la apoptosis de los queratinocitos, liberando con esto una gran cantidad de antígenos. El otro agente externo vendría a ser el virus. Principalmente los retrovirus, ya que estos pueden contribuir al proceso autoinmune, y en aproximadamente un tercio de los pacientes con lupus, estos van a tener anticuerpos que van a ser reactivos frente a las proteínas retrovirales. El otro agente que va a inducir el lupus van a ser los fármacos, ya, principalmente los fármacos que van a inhibir la metilación del ADN, induciendo con ello la formación de anticuerpos como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida, la metildopa, la clorpromazina y la aminociclina. Y con ello estaría concluyendo con mi exposición. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Morocco Riquelme, doctora. Ya, continuamos. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a hablar ahora del factor hormonal. La influencia hormonal se apoya en la mayor prevalencia de esta enfermedad en mujeres, ¿no?, y en individuos con síndrome de Klinefelter, y en menor frecuencia de aparición de la enfermedad antes de la menarquía o después de la menopausia. Este también se va a agudizar durante el puerperio, o va a estar asociados al uso de anticonceptivos orales, ¿no? Y en la patogenia de la enfermedad participan multitud de células y moléculas que van a estar implicadas en procesos como la apoptosis y la respuesta inmune innata y adaptativa. La respuesta inmune frente a antígenos nucleares es característica de la enfermedad. También los autoantígenos liberados por las células apópticas son presentados por las células dendríticas a los linfocitos T, lo que lo va a activar. Estos linfocitos T activados van a estimular la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos por los linfocitos B, mediante la secreción de determinadas citoquinas y moléculas de coestimulación.
Además de estos, existen otros mecanismos de activación de los linfocitos B que son independientes de los linfocitos T, que actúan a través de la señalización combinada de receptores de antígenos de linfocitos B, ¿no? Los, entonces, los neutrófilos a su vez van a estar implicados a través de los NET, que son siglas en inglés. Estas van a ser redes extracelulares de fibras compuestas sobre todo por el ADN liberado por estas células y con capacidad para anclar antígenos. De esta forma se escribe, ¿no? La implicación perpetuando una inflamación autoinmune, lo que va a exacerbar la actividad de la enfermedad y desarrollo de la aterosclerosis. Ahora, en cuanto a las mujeres y en individuos con síndrome de Klinefelter, la severidad del lupus eritematoso sistémico parecen estar influenciados por las hormonas esteroideas, ¿no? Ya que el 90% de los pacientes con esta enfermedad son mujeres, y especialmente durante sus años fértiles. Esta enfermedad también es más frecuente en los hombres con el síndrome de Klinefelter. Lo que nos dice literatura es que es aproximadamente 14 veces más frecuente en comparación con los hombres que no tienen esta enfermedad. Algunos pacientes con síndrome de Klinefelter exhiben algunos hallazgos bioquímicos típicos, incluyendo bajos niveles séricos de testosterona, testosterona total o libre. Estas concentraciones de hormona folículo estimulante, de la hormona luteinizante y el estradiol sérico. Y vamos a ver que es menos frecuente aparición de la enfermedad antes de la menarquía o después de la menopausia. La actividad de lupus eritematoso sistémico va a ser pobre, tanto en la pre como en la posmenopausia. Esto disminuye especialmente en aquellas mujeres que han atravesado una menopausia natural. Estas son las conclusiones de un estudio que se lleva, ¿no? Y estos autores evaluaron 30 pacientes con lupus eritematoso sistémico que cruzaban con menopausia natural, los cuales habían sido observadas al menos de 2 años antes y después de la menopausia, y que no habían recibido terapia de reemplazo hormonal y danazol. La actividad de la enfermedad autoinmune se determinó retrospectivamente revisando las historias clínicas y empleando medidas estándar. Por ejemplo, el índice de actividad de lupus eritematoso sistémico durante la premenopausia y posmenopausia inmediata, un número de 30 pacientes, un número en el 3 con un número de 19, en el 4 con un número de 13. ¿Ya? Y después de la menopausia, los expertos investigaron también el uso que hacían dichas pacientes de los servicios de salud y de la medicación. Y ahora, esta enfermedad se va a agudizar durante el puerperio o asociados al uso de píldoras anticonceptivas. En base a la información que aportan recientes guías de práctica clínica, la utilización de anticonceptivos hormonales combinados, incluyendo los anticonceptivos orales combinados, que van a contener estrógenos y progestágenos, es segura en pacientes con enfermedad, ¿no? y va a ser estable con anticuerpos antifosfolípidos negativos. Su uso se considera contraindicado en mujeres con esta enfermedad y con anticuerpos antifosfolípidos positivos, debido al mayor riesgo de trombosis, y no se recomienda en mujeres con niveles de anticuerpos antifosfolípidos fluctuantes o en mujeres con estos anticuerpos negativos. Pero la enfermedad activa, además, se ha de tener en cuenta que hay circunstancias clínicas que contraindican el uso en una población general, que son más prevalentes en lupus eritematoso sistémico, que se han de valorar en la hora de considerar, ¿no? Bueno, doctora, eso es en cuanto a mi parte. Voy a pasar a mi siguiente compañero. ¿Tu nombre, por favor? Ojeda Saavedra, William Henry, doctor.
Ok. Doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Voy a continuar hablando de los anticuerpos. William, ¿me lo puedes proyectar, por favor? Ya. Bueno, como sabemos, el lupus eritematoso va a ser una enfermedad que va a tener una etiología multifactorial, ¿no? En el cual esta se va a caracterizar por la producción de anticuerpos, se va a caracterizar por la producción de anticuerpos, la activación de la hiperactividad de los linfocitos B, y el cual va a estar mediada por las diversas citoquinas producidas por los linfocitos T, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como les mencioné, la formación de autoanticuerpos va a ser un rasgo característico del lupus eritematoso, ¿no? Ahora, los autoanticuerpos van a ser una pieza clave en la patogenia, ¿no? El cual van a ser consecuencia del daño tisular o la huella de un agente etiológico desconocido, ¿no? Su producción puede ser por la activación poligonal de las células B o por la estimulación inmune dirigida por los autoantígenos, ¿no? Los autoantígenos pueden provocar lesión tisular por dos mecanismos, por el depósito de inmunocomplejos y por una reacción inflamatoria secundaria, ¿no? O por interferir directamente en la función celular, ¿no? Estos dos sistemas no son excluyentes, sino también pueden complementarse, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos vendría a ser el antígeno anti-DNA bicatenario, el cual puede depositarse en el riñón como inmunocomplejos y puede penetrar a las células renales produciendo lesión glomerular, ¿no? Cabe recalcar que los órganos principalmente afectados en esta enfermedad van a ser el sistema, los riñones y también la piel, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora para hablar de autoanticuerpos de lupus eritematoso, en el siguiente cuadro les voy a presentar a los antígenos, a los anticuerpos y su prevalencia, ¿no? Y el antígeno reconocido y su utilidad clínica, ¿no? Primeramente vamos a mencionar a los anticuerpos antinucleares, ¿no? El cual va a tener una prevalencia del 98%. Estos van a reconocer a los antígenos nucleares múltiples, ¿no? En cuanto a su utilidad clínica, este va a ser el mejor estudio de detección, ¿no? El cual los resultados negativos repetidos van a reducir la probabilidad de que la persona presente lupus, ¿no? Ahora pasaré a mencionar al anti-DNA, ¿no? El cual va a tener una prevalencia del 70%. Va a reconocer al antígeno, bueno, como no me lo dije, va a reconocer al ADN, ¿no? La concentración de este anticuerpo va a ser alta específicamente en la enfermedad de lupus, ¿no? Y algunos pacientes se va a correlacionar con la actividad de la enfermedad, con la nefritis y con la vasculitis, ¿no? También tenemos al anticuerpo anti-SMS, el cual va a tener una prevalencia del 25%. Esta va a ser específica para el lupus eritematoso, ¿no? Y no va a tener una relación clínica definida, ¿no? Y en la mayoría de los pacientes va a poseer un anti-RNPA, ¿no? Va a ser este anticuerpo va a estar más frecuente presente en estadounidenses de ascendencia negra y en asiáticos, ¿no? En relación con las personas caucásicas, ¿no? También vamos a mencionar al anticuerpo, al anti-RNP, que va a tener una prevalencia del 40%, el cual no es específica para el lupus, y su concentración alta se va a correlacionar con ciertos síndromes, ¿no? Que van a tener características similares a los síndromes reumáticos, ¿no? Incluidos el lupus incluido el lupus, ¿no? En cuanto al anti-ROM, esta va a tener una prevalencia de un 30%,
también no va a ser específica para el lupus y se va a correlacionar con otras enfermedades, ¿no? Como es el síndrome de Sjögren, el lupus cutáneo, el lupus subagudo, el lupus neonatal, ¿no? En cuanto al anti-LAM, cabe recalcar que el anti-RO se va a llamar también anti-SSA, ¿no? En cuanto al anti-LA, también se le va a conocer como el SSB, va a tener una prevalencia del 10%. Esto casi siempre va a estar unido con el anti-RO, ¿no? Y los pacientes que presentan van a tener un menor riesgo de padecer nefritis. Ahora vamos a mencionar al anticuerpo antihistona, que va a tener una prevalencia del 70%. Este va a estar más frecuente en los pacientes con lupus, ¿no? En pacientes con lupus inducidos por fármacos, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera, fármacos como la hidrolizina, la metildopa, entre otros, ¿no? En cuanto al anticuerpo antifosfolípido, van a existir, bueno, entre el anticuerpo antifosfolípido van a existir 3 pruebas, ¿no? De 2 tipos, nos dice de ELISA para la cardiopatía y la beta G1, el tiempo sensible de la prototrombina, el cual va a va a predisponer a la hipercoagulación, ¿no? A los abortos y a las trombocitopenias, ¿no? También vamos a mencionar al anticuerpo antieritrocítico, el cual va a tener una prevalencia del 60%, y esta se va a medir como una prueba de la prueba de COMS directa, ¿no? COMS directa. También vamos a mencionar al anticuerpo antiplaquetario, que va a tener una prevalencia del 30%, el cual va a conllevar, en cuanto a su utilidad clínica, va a conllevar a la trombocitopenia, pero su sensibilidad y especificidad no van a ser suficientes, ¿no? Para considerar como lupus. Y por último, vamos a mencionar al anticuerpo antineuronal, el cual también va a tener una prevalencia del 60%. Y por último, vamos a mencionar al anticuerpo antirribosómico, pues, el cual va a tener una prevalencia del 20%, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Va a continuar mi compañero. Ok. Doctora, compañeros, buenas noches. Voy a presentar mi pantalla, doctora. Ya. A continuación vamos a ver, por último, bueno, vamos a ver la actuación de lo que son las células B, las células T y las células dendríticas en el lupus eritematoso sistémico. Bueno, en el caso de estas células, las células T van a ser importantes ya que van a activar lo que son las células B y la posterior producción de lo que son los autoanticuerpos, ¿no? Bueno, en este caso, en los pacientes que presentan o que padecen el lupus eritematoso sistémico, bueno, se ha descrito la presencia de lo que son las células T específicas para un autoantígeno, con capacidad para lo que es la inducción a producir lo que son autoanticuerpos. Bueno, la primera célula que vamos a tocar es las células B, bueno, que son los linfocitos B, van a ser células del sistema inmunitario que van a producir anticuerpos, ¿no? Su activación y su proliferación inadecuadamente de este tipo de células B de memoria autorreactivas en la periferia son característicos de este caso de lo que es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En el caso de lo que son las células T reguladoras desempeñan o cumplen un papel importante, ¿no? En lo que es el mantenimiento de la tolerancia periférica, a su vez que también van a controlar lo que es la activación del sistema inmune y también van a limitar lo que es las respuestas autoinmunes. Bueno, su activación propiamente dicha de este tipo de células T se va a iniciar a través de lo que es primeramente
la presentación de antígenos tanto endógenos o exógenos por células presentadoras de lo que son los antígenos a través del complejo mayor de lo que es la histocompatibilidad. El cual se une hacia un receptor especializado presente en lo que son los linfocitos T, ¿no? En ese tipo de células. Bueno, y al final este reconocimiento va a desencadenar una cascada de señalización a nivel intracelular que va a llevar a lo que es un aumento en la expresión de integrinas y a su vez también que va a modificar lo que es el citoesqueleto y a su vez va a alterar la producción de factores de transcripción involucrados en la liberación de citocinas y mediadores inflamatorios. En el caso del último grupo, que son las células dendríticas, simplemente son células mononucleares circulantes que sus características van a ser que son de alta producción de interferones alfa, que tienen un efecto activador sobre la respuesta inmunitaria. Esto va a incluir el aumento en la expresión del HLA del tipo 1, las quimioquinas, activación y aumento de la supervivencia de los linfocitos T, inhibición del desarrollo de las células T, reguladoras o la inducción del cambio de histotipo y formación de células plasmáticas en el caso de las células B. Y a su vez va a favorecer lo que es el desarrollo de la aterosclerosis, ¿no? Bueno, en el caso de los niveles de complemento de C3 y C4, los pacientes con una deficiencia congénita de C3, del complemento 3, cuya herencia es autosómica recesiva, van a presentar infecciones recurrentes similares a lo que padecen los niños con lo que es el hipogamaglobulinemia, ¿no? Y a su vez son frecuentes en estos enfermos las enfermedades causadas por depósitos de inmunocomplejos, entre los que se encuentran el lupus eritematoso sistémico. En el caso del complemento 4, es un componente no enzimático del sistema del complemento que participa en el paso inicial de activación de la vía clásica y su expresión está determinada por dos pares de halotipos, ¿no? El complemento 4A y el complemento 4B, ¿no? La deficiencia de lo que es el complemento C4 ha sido asociada a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y algunas interrogantes que se presentan de estos complementos van a ser ¿cuándo realizar el examen, no? ¿Y por qué realizarse el examen, no? ¿Cuándo realizarse el examen? Simplemente es para determinar si los déficits o las anomalías en las proteínas que forman parte del complemento están contribuyendo a un aumento de lo que son las infecciones o a un aumento de lo que es la actividad autoinmune, ¿no? Esto para controlar la actividad de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades relacionadas con el complejo inmunitario. ¿Y por qué realizarse el examen? Es simplemente para determinar si los déficits o las anomalías en las proteínas que forman parte del complemento están contribuyendo a lo que es un aumento de las infecciones o puede ser a un aumento de la actividad autoinmune, ¿no? Y esto es para controlar lo que es la actividad de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades relacionadas con el complejo inmunitario. Bueno, eso sería todo, doctora, en cuanto al tema de lupus, doctora. Sí. Ok. ¿Quién continúa? Lupus ya se terminó. ¿Qué quedaba pendiente? Muy buenas noches, doctora. Vamos a continuar con síndrome de Sjögren. Sjögren. Ya entonces doctora, iniciaré con la exposición, ¿ya? Doctora, Ya. a los dos últimos expositores nos anotó, doctora, ¿no? Sí. Su apellido es Olazábal y Pilco, ¿no? Ya. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora.
Doctora, muy buenas noches. Un compañero me informa de que justamente faltaba terminar el día de ayer, si mal no me acuerdo. No, la última exposición, lo de síndrome de Kawasaki. Faltaba un último compañero, no sé si lo podría terminar él. Ah, el que no pudo exponer. Ya a ver que exponga. Hola, buenas noches. Compañero, buenas noches. Bueno, voy a pasar a explicar lo que es la última parte de lo que es la enfermedad de Kawasaki. Bueno, consiste en lo que es la parte de la fisiopatología, en este caso de la enfermedad de Kawasaki. Eh, ya, ahora sí. Bueno, voy a pasar a explicar lo que es la última parte, lo que viene a ser de la enfermedad de Kawasaki, que es la fisiopatología en este caso, ¿no? De la enfermedad de Kawasaki. Primeramente voy a, ¿no? A modo de repaso voy a dar a conocer la parte de lo que es, ¿qué viene a ser, ¿no? La enfermedad de Kawasaki. Que viene a ser justamente, es una enfermedad febril, aguda, autolimitada, de etiología desconocida, que básicamente va a afectar lo que es principalmente a niños menores de 5 años. Y según otros autores menciona que es eh, es una enfermedad que va, en este caso, se va a dar más que todo en infantes. Además de eso, esta enfermedad es conocida como la enfermedad de los ganglios linfáticos mucocutáneos. Y generalmente la enfermedad de Kawasaki se va a dar lo que es, o no se va a afectar en este caso, a los vasos de pequeño y mediano calibre. Y de todas estas, más que todo se va a ver afectada lo que es las arterias coronarias. Por ese caso es que se ve, ¿no? En este caso, problemas de isquemia de las arterias coronarias. Ahora, en cuanto a su presentación clínica, ¿no? Va a incluir lo que es la fiebre, la conjuntivitis, compromiso mucocutáneo y también lo que es las adenopatías cervicales. Ahora, también va a presentar lo que es las conjuntivitis, en este caso no exudativa, acompañado de fiebre, lo que es la linfoadenopatía cervical, lo que es la mucositis orofaringea, ¿no? Que está conformado por lo que es una lengua roja e hinchada. Además de eso, eh, los labios también de color rojo y también están hinchados. Además, también se presenta lo que es, en este caso, un hinchazón acompañado de eritema, lo que es a nivel de las manos y de los pies. Y también, ¿no? También se ve lo que es problemas de aneurisma en las arterias de las aortas. Ahora, en este caso, proveniente de, en este caso, ¿no? Las arterias que van a irrigar lo que es el corazón, en este caso, las arterias coronarias. Y por último, también vamos a tener lo que es la descamación, en este caso, en este caso, de los puntos de los dedos. Ahora, en la parte de lo que es la fisiopatología, netamente, según lo que es la búsqueda bibliográfica que hemos realizado, viene a ser en este caso una respuesta exagerada por parte del sistema inmune innato y de parte del sistema inmune adaptativo. Además de eso, bueno, en este caso no se ha identificado, en este caso, factores infecciosos que van a desencadenar en este caso una reacción, pero sí se ha visto de que, según una hipótesis de que existe en este caso un estímulo que va a desencadenar una cascada inflamatoria, que lo que va a producir en este caso una reactivación del sistema inmune. Además de eso, en esta enfermedad durante la fase aguda, se va a presentar en este caso una respuesta exagerada parte del sistema inmune innato y de parte de lo que es el sistema inmune adaptativo. Y esto se va a ver evidenciado en lo que es el aumento, en este caso, de los neutrófilos, los monocitos, y parte de las células T activadas, ¿no? Esto básicamente a nivel de lo que es de la sangre periférica. Y también estaba acompañada en este caso por activación
en este caso, de patrones moleculares, a lo que conocemos como PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a los patógenos, y también los DAMPs, que son conocidos también con los patrones moleculares asociados a daño. Bueno, ahora los PAMPs y los DAMPs son, en este caso, reconocidos por lo que es el endotelio y también por parte de los neutrófilos, que van a producir, en este caso, una cascada inflamatoria. Y en este caso van a liberar lo que es citocinas proinflamatorias. En este caso, los principales vienen a ser los interleucinas 1, la interleucina 6, lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y también tenemos lo que es el interferón 8. Adicionalmente a esto, también se ha visto de que con respecto a lo que es a las alteraciones de los antígenos específicos del sistema inmunoadaptativo, se han identificado en pacientes, en este caso con enfermedad de Kawasaki. También se ha visto en estudios y también se ha demostrado de que hubo un aumento, en este caso, de los números de lo que es las células plasmáticas productoras de lo que es de inmunoglobulina A, y también lo que es en parte de lo que es los tejidos, también parte de las paredes vasculares de las arterias coronarias. Ahora, además de eso, también se ha visto de que las citoquinas, en este caso, que son liberadas por los macrófagos, y también, en este caso, los linfocitos T y los miofibroblastos, pueden, en este caso, alterar lo que es la lámina elástica y las fibras del colágeno, y de esta manera lo que van a producir es una aneurisma, en este caso, de las arterias coronarias. Ahora, se ha visto también de que en este proceso, la tasa baja que va a tener lo que es la recurrencia de las enfermedades de Kawasaki, posterior a un cuadro agudo, va a respaldar lo que es la hipótesis que se había dicho anteriormente, que ¿no? es un proceso infeccioso que va a desencadenar, en este caso, una patología. Ahora, la infección que va a producir en este caso se va a dar básicamente por en este caso, por una memoria inmunológica por parte de lo que es las células B y células T. Además de eso, se incluyen lo que es los anticuerpos protectores, ¿no? Que se pueden, en este caso, explicar, ¿no? Bajo lo que es el riesgo de, en este caso, de recurrencia a lo que es en patologías futuras, ¿no? Con respecto a esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, doctora. Eso viene a ser lo que es la última parte de lo que es la enfermedad de Kawasaki. Ok, a ver, entonces, a ver, expongan chicos una vez mejor síndrome de Sjögren. Ya, doctora. Compañero, ¿puedes dejar de presentar, por favor? Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí. Ya, gracias, doctora. Bueno, entonces, empezando la exposición, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Sjögren. Mi nombre es Provincia Zucaticona Lisbeth Liz, y, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la enfermedad el síndrome de Sjögren va a estar caracterizado por las lesiones en las glándulas lacrimales y salivales. Por eso es que una persona que va a tener síndrome de Sjögren, vamos a ver que va a tener los ojos secos y la boca seca. Y bueno, aún no se sabe la razón exacta por la cual algunas personas llegan a tener el síndrome de Sjögren, pero hay mayor riesgo de padecer el trastorno a causa de determinados genes, y también se necesita un mecanismo detonante, como una infección, ya sea por virus o por una bacteria. Entonces, las causas vendrían a ser desconocidas, factores genéticos y ambientales, y por una infección. Y bueno,
Entonces, los factores que van a estar implicados en el síndrome de Sjögren son pues los genéticos, como los genes del antígeno leucocitario humano, y los medioambientales, como los virus de la hepatitis C o retrovirus, y los hormonales, pues por una disminución de estrógenos. Y bueno, respecto a la patogenia del síndrome de Sjögren, pues en la patología del síndrome de Sjögren se van a identificar 3 fases que van a ir desde desde la predisposición a padecer la enfermedad hasta su desarrollo. Y en la primera fase, pues va a ser la fase asintomática y van a incluir los factores internos o intrínsecos en el individuo, entre los que se van a encontrar los factores hormonales y el material genético. Ahora, en la segunda fase, que también va a ser denominado pues la fase de iniciación, va a estar caracterizada por alteraciones que se presentan en los mecanismos de apoptosis celular de tipo no inflamatorio, favorecidos por elementos locales y factores medioambientales o extrínsecos al individuo. Y la tercera fase va a estar dada por la respuesta inflamatoria tanto celular como mediada por factores solubles, y va a ser la responsable de la destrucción del epitelio secretor de las glándulas afectadas y dando lugar al cuadro clínico de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, respecto a la fisiopatología, pues la fisiopatología va a ser muy compleja y todavía no se ha comprendido así del todo, pero se considera que las células T y las células B van a desempeñar un papel importante respecto a la fisiopatología. Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de las células T en el síndrome de Sjögren. Bueno, va a haber presencia de células T CD4 en los infiltrados de las glándulas salivales. Y el síndrome de Sjögren va a estar asociado a varios alelos principales del complejo de histocompatibilidad clase 2. Entonces, la presentación de autoantígenos va a ser importante en la patogénesis del síndrome de Sjögren. Las células T helper 1 van a ser el subtipo principal en la patogénesis, ya que se van a unir a las moléculas del complejo histocompatibilidad clase 2, que van a iniciar una respuesta inmune. Y bueno, las células T reguladoras van a estar en las glándulas salivales de pacientes con síndrome de Sjögren. Entonces, la mayor presencia de estas células se va a relacionar con un mayor grado de inflamación en las células locales. Bueno, las células T reguladoras van a tener efectos supresores sobre la proliferación y la función de las células T efectoras, pero cuando el número de células T reguladoras circulantes van a aumentar, la función de estas no van a estar afectadas en el síndrome de Sjögren, lo que nos sugiere que las células T reguladoras pues no van a jugar un papel muy importante en la patogénesis de este síndrome. Y bueno, las células B ya lo va a continuar exponiendo mi compañero. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, ¿se logra escuchar? Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Puma Ojeda Romero Álvaro. Voy a continuar con la parte 2 de la etiopatogenia del síndrome de Sjögren. Bueno, la siguiente presentación ha sido tomada en cuenta a partir de un artículo de revisión publicado en el año 2022 sobre síndrome de Sjögren, una revisión de literatura, y cuyos autores se muestran en la parte inferior. Empiezo hablándoles entonces de la implicancia de las células B en el síndrome de Sjögren. Y empiezo diciéndoles que son células inmunes adaptativas, como bien sabemos, y que tienen dos funciones importantes en el cuerpo humano. Primero, que son responsables de la secreción de anticuerpos, y segundo, la presentación del antígeno.
Dentro de la etiopatogenia y la vinculación de las células B en este síndrome, encontramos a un factor importante principal que tiene mucho que ver y que es denominado como factor de activación de células B. Este factor de activación son citocinas que tienen una función muy importante sobre la proliferación, maduración y supervivencia de los linfocitos B. Pero para que estas citocinas se activen, necesitan estímulos que vienen a partir de interferones tipo 1 y tipo 2. Y estos interferones, asimismo, están siendo secretadas por un tipo de células, denominadas células dendríticas plasmocitoides. Bien, entonces, la vinculación de las células B en este síndrome nos indica el artículo que se ha sugerido que ciertos virus, como por ejemplo Epstein-Barr, y sobre todo la formación de complejos inmunes, activan a los receptores TOL, como son los TLR3, 7 y 9. Esta activación de receptores TOL de estos tipos, lo que nos van a originar es que va a llevar a una activación de la inmunidad innata y también a una mayor producción de interferón. Entonces, estos dos acontecimientos, una vez originadas por la activación de receptores, vamos a hablar ahora sobre el aumento de la producción de interferón y más adelante les voy a hablar sobre la activación de la inmunidad innata. Bueno, el aumento de la producción del interferón nos va a originar un acontecimiento, y es que una mayor proliferación y diferenciación de las células B, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de interferón, habrá mayor producción de citocinas y con esto mayor producción y maduración de linfocitos B. Nos indica, por ejemplo, que la mayor producción de linfocitos B va a dar por consiguiente la formación de autoanticuerpos como resultado. Y, por ejemplo, en pacientes con este síndrome, el 55% de un estudio nos indica que tiene mayor actividad o está más aumentada el interferón de tipo 1. Y la presencia de esta llamada firma INF tipo 1, en el caso de monocitos de pacientes con síndrome de Sjögren, se asoció con un mayor índice de actividad de la enfermedad. Pero no solo vamos a ver que está aumentada el interferón tipo 1, sino también vamos a ver que están aumentados otros factores como, por ejemplo, marcadores biológicos. Y esto lo que nos va a originar es aumento también de la inmunoglobulina A o hipocomplementos. Y también vamos a ver que va a haber mayor cantidad de ARN mensajero de estas citocinas de BAF. Así entonces, en esta primera parte, lo que origina una mayor producción de interferón. Y también nos dice que los niveles circulantes y de tejido glandular salival de BAF están significativamente elevados en los pacientes con síndrome de Sjögren. Y al estar mayor elevado, o esta citocina estar elevado en estos tejidos, lo que, sobre todo en el glandular, por ejemplo, nos puede dar origen a la formación, por ejemplo, de un linfoma B, y por ende una mayor actividad de la enfermedad. Y la activación del sistema inmune, como habíamos visto por aquí, que se lleva a la activación de la inmunidad innata, aquí como nos dice, la activación del sistema inmune innato conduce a una respuesta autoinmune por parte del sistema inmune adaptativo. Hay una vinculación entre entonces tanto de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, y esta vinculación se debe a que en ambos sistemas inmunes, tanto innato como adquirido, o adaptativo, va a participar esta citocina, el factor de activación de células B. Y por este motivo es que se encuentra, ¿no? Es que si se activa el sistema inmune innato, habrá una respuesta autoinmune por parte del sistema inmune adaptativo.
Bueno, hasta aquí, doctora, compañeros, esta parte, la vinculación de las células B en el síndrome de Sjögren. Va a continuar mi compañero con la parte final. Muchas gracias. Bien, compañeros, ¿se me logra escuchar? Sí, Miguel. Bien. Ok. Bien, doctora, prosiguiendo con la exposición, voy a mencionar que todos estos hallazgos que mencionó mi compañero nos van a respaldar lo que es la hipótesis de la activación del sistema inmune innato, ¿no? Que va a conducir a una respuesta autoinmune por parte del sistema inmune adaptativo. Cabe mencionar que también el factor de activación de células B, que se le denomina el BAF, va a ser uno de los vínculos entre las respuestas inmunes innatas y adaptativas, ¿no? Entonces, esto nos menciona que podría ser un objetivo potencial para la terapia para la terapia, ¿no? En caso del síndrome de Sjögren, ¿no? Ahora, continuamos con la función de las células B en el síndrome de Sjögren, ¿no? Ahora, vayamos con el reconocimiento del antígeno en el centro germinal. Tras el reconocimiento del antígeno en lo que sería en el centro germinal, las células B van a proliferar, ¿no? Y se van a diferenciar en una célula B específica para este tipo de antígeno, ¿no? Esto debido a la promoción de la estimulación crónica y la activación por las células T auxiliares foliculares. Esto de las células B, ¿no? Lo que va a permitir que estos pacientes a menudo presenten altos niveles de inmunoglobulina A y inmunoglobulina G, ¿no? En el suero sanguíneo. Entonces, como hay altos niveles de inmunoglobulina, nos menciona también la revista, la hiperglobulinemia puede producir, ¿no? La formación de complejos inmune con tendencia a precipitarse, ¿no? En los órganos principales, ¿no? Y provocar daños irreversibles. Pero además vamos a encontrar la presencia de autoanticuerpos, así como autoanticuerpo anti-Ro 52, anti-Ro 60 y la anti-La, ¿no? Estos se van a incluir, ¿no? En los criterios de diagnóstico para el síndrome de Sjögren. Ahora, un dato importante es que la presencia de estos autoanticuerpos se va a asociar, ¿no? Con la enfermedad de inicio temprano, ¿no? También vamos a poder observar agrandamiento de la glándula parótida y manifestaciones extraglandulares y también infiltración glandular linfocítica. Con eso concluiría la exposición en mi grupo, doctora. ¿Ya terminaron síndrome de Sjögren? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a exponer la parte del síndrome de Sjögren. Pues hablamos del síndrome de Sjögren. Si es que hay algún problema o alguna se corta, me avisan. ¿Ya?
Ya, hablamos del síndrome de Sjögren y vemos aquí algo, una figura de desierto, ¿no? Donde hay sequedad. Pues esta patología lo que básicamente va a producir es sequedad de mucosas, ¿no? Entonces, como las patologías que ya hemos visto, es una enfermedad, un trastorno inflamatorio autoinmune crónico, que como produce sequedad, ¿qué va a haber? Alteración o disminución de la función de las glándulas lagrimales y salivales. Por lo tanto, sequedad, ¿no? Tanto de ojos y de boca. Aparte de eso, no solamente va a producir este problema de la sequedad, sino puede tener múltiples afectaciones en diferentes sistemas y órganos, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que caracteriza esta patología son el compromiso glandular, ¿no? Y además un compromiso extraglandular. En el año de 1930, Geri Sjögren describe casos en los cuales se evidenciaba esta sequedad, ¿no? Y si vemos en el tiempo, desde el año 1882, los pacientes afectados en síndrome Zika aislados se informaron por primera vez a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que teníamos esta degeneración o alteración de la sequedad. Y en el año 1925 ya lo llamamos como síndrome Zika, ¿no? O seco, ¿no? Entonces vemos pues que este oftalmólogo ya lo describió los aspectos particulares de esta patología Sjögren en el año 1933. Y en el siglo XX ya confirma, ¿no? Que esta enfermedad existe como una enfermedad autoinmune, ¿no? Y que tiene también como frecuencia elevada la presencia de neoplasias hematológicas, ¿no? Vemos ya en el siglo, la presencia de autoanticuerpos como son el síndrome, el anti-Ro y el anti-La. Y haciendo la biopsia de la glándula se evidencia el infiltrado linfocítico, ¿no? Que es prácticamente el daño que va a haber hacia la adenitis linfocítica focal, que va a ser el punto central del diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? A lo largo de los años, cómo esta enfermedad se presenta, cómo vamos encontrando, ¿no? Todos los hallazgos, ¿no? El uso de la cortisona, por ejemplo, y en el año 1954-1959, el uso de antimaláricos, que actualmente lo usamos. Entonces, poco a poco se ha ido viendo, ¿no? Cómo se presenta esta patología. Ahora, si hablamos de gravedad de la enfermedad, vamos a ver que es variable, tiene de leve a moderado. Entonces, si hablamos de leve, solamente básicamente es el síntoma ocular, ¿no? La sequedad. Y veríamos un anticuerpo antinuclear, tenemos valores bajos. Y esto acompañado de los síntomas constitucionales como fatiga, mialgia, disfunción cognitiva, ¿no? Entonces, en algunos casos es difícil de diagnosticar porque no tenemos una evidencia clínica pues florida y lo podemos confundir con una fibromialgia o algún trastorno que está asociado a la sequedad ocular. Y ahí tenemos que ver si el paciente está consumiendo o no anticolinérgicos que podrían dar esta sintomatología. Y en el grado severo vamos a ver ya una sintomatología también, donde encontramos los anticuerpos, el anti-Ro, el anti-La, y como ya habíamos visto anteriormente, la crioglobulinemia podemos estar, hipocomplementemia, ¿no? La asociación con el síndrome o el linfoma Hodgkin, y las manifestaciones extraglandulares que van desde compromisos renales, hematológicos, compromiso dérmico,
es como un lupus light, que se conocía como algo suave, o una enfermedad lúpica que produce todo ese componente, pero de una manera un poco menos agresiva. ¿Ya? Laboratorialmente tenemos que ver que podemos encontrar compromiso pulmonar, renal, los cambios linfoproliferativos que se evidencian. Entonces vamos a tener dos tipos de síndrome de Sjögren. El primario, que es solamente puro, que no se asocia a otra enfermedad, y el secundario, que puede ser complicación de otras patologías reumáticas. La mujer es la más afectada entre los 50 y 60 años, pero eso no quita que se pueda presentar en adolescentes, en jóvenes o en sexo masculino, ¿no? ¿Y qué enfermedades se asocian? Ustedes ya han escuchado, la artritis reumatoide tenemos un síndrome Zika o síndrome de Sjögren secundario, ¿no? Y el lupus también podemos tener asociación. Los fármacos que tenemos que tener presente cuando hacemos la historia clínica y que pueden producir sequedad son los anticolinérgicos. Ahí tenemos la atropina, la escopolamina, simpático-miméticos como la efedrina, benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, fenotiacidas, antihistamínicos, ¿no? Eso ya conocíamos de los antihistamínicos. Y otros que son menos frecuentes, pero que también hay que tenerlo presente, ¿no? Los betabloqueadores que se usa, ¿no? Diuréticos, nicotina, opioides. Entonces, una lista bastante larga de las posibles causas de síndrome Zika, que no son la enfermedad. Entonces, tenemos diferentes nombres que se ha usado, como el queratoconjuntivitis Zika, ¿no? Que sus siglas en inglés, generalmente para denotar hallazgos básicamente de compromiso ocular. Entonces, así lo podemos mencionar. El síndrome de ojo seco, también como otro nombre. Y el síndrome de Mikulicz, que se caracteriza también por un agrandamiento prominente de la glándula parótida lagrimal, ¿no? Que se debe a la síndrome de Sjögren y que puede también tener la enfermedad de la inmunoglobulina G4 asociada como una enfermedad que se relaciona. La etiopatogenia, sus compañeros ya hablaron, ¿no? Que es multifactorial, que va prácticamente a haber una teoría de afectación e infiltración salival, ¿no? Linfoplasmocitaria, con una hiperestimulación de los linfocitos B y la infiltración linfocitaria que destruye de manera progresiva las glándulas exocrinas. Entonces, al respecto, hay hipótesis, ¿no? Que dan en cuanto a la alteración de la respuesta, tanto en el reconocimiento inmunitario por factores intrínsecos como autoantígenos o infecciones, como una respuesta adquirida, disfunción de los linfocitos B o alteración de los linfocitos T y alteraciones de la respuesta inmunitaria, que va a haber un incremento del factor estimulante de las células B. Entonces, esa actividad, ¿no? Va a haber alteraciones de las citoquinas con incremento de la sangre, ¿no? Del TH2 y predominante de respuesta TH1. Entonces, diversos también hipótesis en relación a otros factores. Tenemos factores genéticos, ¿no? Con diferentes haplotipos, factores externos virales, virus como el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el hepatitis B, el parvovirus, el Coxsackie, el retrovirus, virus linfotrópico T, humano tipo 1, autoantígenos que pueden estar presentes como el ribonucleoproteínas, el Rho y el A, ¿no? Y disfunción del linfocito B, como proliferación de células B policlonal, que pueden transformarse en bandas oligoclonales y monoclonales. Entonces, el factor clave a modificar el curso que va desde la infiltración linfocitaria inicial del tejido glandular con linfocitos T, ¿no? En pacientes con síndrome de Sjögren hasta el desarrollo de la lesión glandular crónica es el incremento del factor activador de las células B.
¿no? Como activador, estimulador de los linfocitos B. Entonces esto va a proliferar la supervivencia del linfocito B y producir mayor apoptosis y destrucción glandular. Se ha considerado, pues, ¿no?, esta destrucción acilar con la infiltración linfocitaria, y vamos a ver que hay una inhibición de la liberación de la acetilcolina, ¿no?, por citoquinas, metabolismo aumentado de la acetilcolina, bloqueo de los receptores muscarínicos que están básicamente en la producción de las glándulas lagrimales, alteración de la producción de óxido nítrico y alteración de la producción de acoporinas. Bueno, hablando de epidemiología, ¿no? Hay varios estudios en relación a las poblaciones que son afectadas con esta enfermedad, y vemos que en metaanálisis que se estimó de 7 por 100.000 personas, ¿no? En donde en Europa y Asia, ¿no?, con una prevalencia de 43 por 100.000, ¿no? Y esto basados en poblaciones estudiadas, ¿no?, más que todo, como dice, más en Europa. El diagnóstico, ¿en quiénes vamos a sospechar? En aquellos individuos que tienen, ¿qué? Síntomas, ¿no? Obviamente, ¿qué síntomas te van a decir? Que hay sequedad en ojos y boca. Pero esto se puede acompañar muchas veces, ¿por qué? Por un incremento de la glándula parotidia, es como que tuviera parotiditis, ¿sí? Este aumento también por la alteración del pH de la saliva va a tener mayor caries dentales. Y si le pedimos análisis, vamos a encontrar un anti-RO, un anti-LA, ¿no?, elevado. Y si es secundario el factor reumatoide e hiperglobulinemia, ¿no? El diagnóstico, entonces, ¿cuál era? Evidenciar la sequedad. Pero nosotros no podemos basarnos solamente en el anti-RO y el anti-LA, tenemos que evidenciar otros síntomas, ¿no? Descartar otras conectivopatías. Y entonces, teniendo ya esto, hacemos un estudio laboratorial, hacemos los exámenes del ojo y vemos, ¿no?, el diagnóstico. Entonces, vemos que un paciente tiene el ojo seco, la boca seca, que persisten durante 3 o más meses. Entonces, esta sintomatología es la que va a dominar, digamos, para el diagnóstico. Y si hacemos una evaluación de los ojos, tenemos que preguntar al paciente, ¿tiene sensación de que hay en el ojo arenilla o como grava o le comienza a molestar el ojo? Una pregunta. La otra, ¿ha tenido sequedad en los ojos diariamente, persistente y problemática durante más de 3 meses? Y utiliza sustitutos o lágrimas, ¿no?, más de 3 veces al día. Entonces, estas son las preguntas que debemos hacer al paciente. Y en relación al oral, ¿no?, preguntar, ¿ha tenido sequedad de la cavidad oral? Cialodenitis. Entonces ahí preguntamos, ¿ha tenido sensación diaria de sequedad en la boca durante más de 3 meses? ¿Tienes que levantarte por la noche para beber agua porque tu boca está muy seca? Bebe líquido con frecuencia para ayudar a tragar alimentos secos, o ha tenido glándulas salivales inflamadas, ¿no?, en forma recurrente, persistente. Entonces, ahí ya, haciendo esas preguntas, tenemos básicamente ya un avance en el diagnóstico, y ahí hacemos el examen físico. ¿Qué vamos a encontrar? Si hay agrandamiento de las glándulas salivales. Si hacemos el estudio de la función salival, está disminuido o ausente, ¿no? Entonces hay que ver los dientes, la parte incisal de los dientes, la lengua hiperlobulada, si tiene pérdida de papilas filiformes, si es que no hay saliva. Púrpuras, esto ya cuando compromiso hematológico. Neuropatía periférica, como compromiso secundario. Candidiasis en la cavidad oral por alteración de la sequedad, ¿no? Concentración sublingual, ¿no?
el espacio sublingual con una gasa y luego observe durante 1 minuto la acumulación de saliva. Entonces es una prueba que se puede hacer. Y la acumulación de saliva es un fuerte argumento en contra de la hipofunción salival, ¿no? Vemos síntomas sistémicos de orales: hiposalivación, disconfort, adherencia de los alimentos en la mucosa, dificultad para tragar, disfagia, dificultad para hablar o comer, caries y candidiasis oral. Oculares, lagrimeos, lágrimas que no le abastecen sus lágrimas, tiene que necesitar, ¿no?, lágrimas insuficientes, incapacidad para lagrimear, sensación de cuerpo extraño, inflamación conjuntival, queratoconjuntivitis, fatiga ocular, disminución de la agudeza visual, blefaritis, queratitis bacteriana. Síntomas generales: fatiga, dolor, fiebre, pérdida de peso, como en todas las enfermedades que hemos evaluado. Entonces, los síntomas generales son similares. Y las pruebas diagnósticas. Le pedimos un hemograma. ¿Qué vamos a encontrar? Alteración del hemograma, con leucopenia, trombocitopenia, anemia, ¿no? Alteración de la tasa glomerular, el sedimento globular, hiperglobulinemia, las globulinas totales cuantificadas de inmunoglobulina, proteinuria, hematuria, cuando tenemos ya la evidencia de una glomerulonefritis, y hallazgos que indican posible acidosis tubular renal, ¿no? Proteinuria leve, hipoestesia, el pH de la orina mayor a 7, acidosis metabólica. Y el examen oftalmológico, existen pruebas específicas que nos ayudan, ¿no? La prueba de Schirmer. Entonces, la prueba de Schirmer, el oftalmólogo realiza la interpretación de esta prueba más especializada necesaria, ¿no? Entonces, vamos a ver las alteraciones de la irritación ocular, ¿no?, como la blefaritis, conjuntivitis. Y el examen también, la prueba de Schirmer, tenemos la prueba en la cámara o el examen en la lámpara de hendidura, que va a indicarnos si hay rotura de lágrima y tinción de la superficie ocular, con eso colocan unos líquidos que va a ver si es que o no hay tinción, si hay daño, escleritis, etc. El test de Schirmer positivo, se coloca una cinta con una medida y se evidencia, ¿no?, de menos de 5 milímetros en 5 minutos. Entonces es la Schirmer positivo. Y la rosa de Bengala, que es un colorante ocular que se va a aplicar a nivel del ojo y nos va a dar mayor de 4 de acuerdo al sistema de Van Bistenberg. Entonces, esta tinción verde de la conjuntiva vulvar, enfermedad de ojo seco, que se va a evaluar con la tinción para ver el ojo seco, ¿no? Entonces, esa es la manera. La formulación de la puntuación también de la tinción ocular, ¿no? Tenemos el cuadro donde podemos tener esta superficie ocular y para hacer con colorantes de fluoresceína para la córnea y colorante de lisamina verde para las conjuntivas. Entonces se va a ver ahí qué color va a pintar en 4 minutos, ¿no?, en segundos, y esto nos va a dar si estamos enfrente a un problema o no de síndrome de Sjögren. Los pacientes, si vemos que no apoyan sus síntomas, se predominan síntomas de la glándula salivar, se debe realizar también la evaluación de la hipofunción. Cialometría es una prueba que nos va a ver la hipofunción salival y respaldar el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces hay una simetría completa, ¿no? Esa es la prueba de Saxon, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver si hay un problema ahí, ¿no?, de la producción de la saliva. Esto el paciente tiene que estar sin medicamentos, ¿no?, que obviamente nos pueden dar falsos resultados. Y la imagen de la glándula salival por resonancia magnética
puede darnos cambios de hiperplasias o dándonos ya la certeza del diagnóstico si no tenemos ese resultado. Y hay estudios donde se han publicado y la especificidad y la sensibilidad es alta. La ultrasonografía, vemos la glándula, ¿no? En síntomas de un paciente que tiene síndrome Zika, y vemos aquí el eje con numerosas áreas, esas de aquí, ¿no? Las cuales están delimitadas con bandas hiperecoicas. La biopsia, donde vamos a encontrar la inflamación, y el examen, ¿no? Anti-ROEL, anti-LA, inmunofluorescencia, combinado con el anticuerpo antinuclear. También se puede pedir el factor reumatoide, el ANA, debe usarse también como prueba de detección. Entonces nos puede ayudar en el caso que hubiera dudas, y se tiene que tratar rápidamente. Los criterios de clasificación han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Donde existen criterios que van a ver la historia de tratamiento, ¿no? La infección previa, si ha tenido hepatitis, si está asociado a SIDA, sarcoidosis, amiloidosis, ¿no? Esos son criterios de exclusión. Y los criterios ya, aquí básicamente lo que tenemos que aprender es hacer las preguntas, ¿no? Para ver si ahí se queda. Ha tenido ojo seco, persistente, y problemas diarios más de 3 meses, una sensación recurrente de arenilla o grave en el ojo, utiliza sustitutos de lágrimas 2 o 3 veces al día, ha tenido una sensación diaria de sequedad durante más de 3 meses y bebe líquidos, ¿no? Recuerde que alimentos secos si los puede o no consumir. Entonces tenemos el cuadro de discusión, el diagnóstico diferencial es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también está relacionada con la edad. Tenemos que ver la cianodenitis linfoepitelial benigna o diacrodenitis, sarcoidosis, hepatitis C, como causas, ¿no? Que pueden darnos un mal diagnóstico, infecciones de VIH, enfermedad de injerto contra huésped, enfermedad asociada a la inmunoglobulina G4. Las complicaciones, ¿no? Básicamente, complicaciones de los ganglios, linfadenopatías múltiples, reactiva, hinchazón de ganglios linfáticos, complicaciones linfoproliferativas, complicaciones cutáneas, tenemos vasculitis en un 10%, púrpura, úlceras cutáneas, eritema anular de los pacientes, cerosis cutis, ¿no? Es en la piel, complicaciones articulares, son varias, como una artralgia o dolor en la articulación, que se ve en un 60 o 70%, o sea que esto es alto, por lo cual el paciente va a venir a la consulta porque tiene dolor. Asimetría no erosiva, sinovitis subclínica en un 20-30%, artropatía de Yaku, trastorno de la articulación no erosiva muy parecido al lupus, mialgias en un 20-40% y miositis. Complicaciones pulmonares, tenemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, enfermedades pulmonares intersticiales, pleuritis, complicaciones vasculares, el fenómeno de Raynaud en un 13%, pericarditis, hipertensión arterial pulmonar, disautonomías, vasculitis crioglobulinemia, complicaciones pancreáticas, ¿no? Pancreatitis aguda recurrente, neurológicas o nefrológicas. Nefrológicas, acidosis tubular en un renal en un 9%, glomérulonefritis 4%, cistitis intersticial en ausencia de infección bacteriana, osteomalacia, cólicos renales recurrentes por cálculos y parálisis hipocalémica. En el sistema nervioso central tenemos lesiones de materia blanca como enfermedad similar a la esclerosis múltiple, trastornos del espectro, neuromielitis óptica, meningitis aséptica recurrente, ¿no? Entonces, sistema nervioso central. Y el periférico, polineuropatías,
sensorial mixta, neuropatía atáxica, polineuropatía sensitivo-motora del axón, neuropatía del trigémino, como una neuropatía craneal, polirradicopatía desmilinizante, neuropatía autonómica. Como ven, es varias complicaciones que tiene esa enfermedad. Cada una, dependiendo del órgano, es variable. Hematológicas, anemia hemolítica, leucopenia inexplicable con linfopenia, trombocitopenia, síndrome de Evans, gamapatía monoclonal, púrpura trombocitopénica y linfoma de células B. Obstetricia, bloqueo cardíaco congénito, fibroelastosis cardíaca, enfermedad valvular fetal y lupus. Complicaciones de oído, tenemos el linfoma parotídeo, pérdida auditiva, masa parótida multiquística bilateral y alargamiento parotídeo no recurrente, complicaciones. Acá vemos imágenes donde hay el problema articular, compromisos de púrpuras, compromiso articular, compromiso pulmonar, nervioso central, la parótida y diagnóstico diferencial, infecciones, la parotidomegalia con infecciones, ¿no? De todas, viral, micótica, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedades metabólicas como endocrinopatías tumorales. La serostomía, hay que hacer diagnóstico diferencial con hepatitis C, VIH, serolitis crónica, medicamentos, fibromialgia, deshidratación crónica, infecciones, serostomía senil, respiración oral, neurológica, posradioterapia congénita, y la seroftalmia, hepatitis, medicamentos, fibromialgia, ¿no? Entonces, son varias que presente el diagnóstico diferencial. Y el pronóstico, vamos a ver que esta patología, si se controla bien, no reduce la esperanza de vida, pero el síndrome de Sjögren primario, el pronóstico es bueno, y el secundario estaría relacionado con la enfermedad. Si está con un lupus y síndrome de Sjögren, obviamente que va a tener complicaciones de tipo de lupus, ¿no? Si es que tuviera la asociación. Y la mayoría de pacientes con síndrome de Sjögren puede realizar una vida normal, ¿no? Porque con sus lágrimas está normal. Entonces, lo que hay que tener presente aquí es la asociación con otras patologías. El tratamiento es variado, porque tenemos que tratar la queratoconjuntivitis, el compromiso oral, la parotiditis, la artritis, con la hidroxicloroquina, compromiso pulmonar, podemos llegar a usar ciclofosfamida o algún biológico, tubo intersticial, alteraciones o regulación del potasio, glomerulonefritis, como tratamiento con corticoides, ciclofosfamida, ácido mecofenólico, y en neuropatías, tratamiento con gabapentina, corticoides, y cruoglobulinemia con corticoides y plasmaferes. Entonces, el síndrome de Sjögren con el lupus tienen algunas peculiaridades y características que tenemos que diferenciar. Las características inmunológicas, el síndrome de Sjögren es linfoproliferativo y el lupus es por depósitos de complejos inmunes. Edades, más jóvenes en lupus, 20-40, 40-50 en síndrome de Sjögren, más que todo a nivel de adultos es compleja y produce artritis. En los niños, parotidomegalia y artropatías. El compromiso sistémico es más en lupus. La artritis tiene más frecuente en lupus. Compromiso de piel, úlceras, eritema, 20-40 lupus. Compromiso renal, nefritis intersticial, glomerulonefritis en el caso del lupus. Entonces es raro. Y la presencia de convulsiones, psicosis también es raro. Serositis que se ve en un 30-40%. Compromiso hematológico como
gamopatía monoclonal, linfoma, trombosis, trombocitopenia, que hace que este compromiso también sea dermatológico. Eso es todo, chicos. Estoy un poco agitada, no sé si sigo mal. Este frío nos está matando, creo. Si hubiera alguna pregunta, continuamos el día de mañana, ¿no? Sí, doctora, para el día de mañana estaríamos continuando con las exposiciones y más bien agradecerle por la charla del día de hoy con cierne al síndrome de Sjögren. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias, nos estamos comunicando. Gracias con todos. Doctora, disculpe. ¿Sí? Doctora, no sé si me haya logrado anotar el último expositor era yo, Miguel Ángel Quentapinto, doctora. A ver, por si acaso voy a verificar, no es de que me he olvidado. Miguel Ángel Quentapín. Sí, sí estás. Gracias, doctora. Ok, a ustedes. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego.